Por otro lado, Ábalos se reunió con la número 2 de Maduro para evitar su entrada en España, según la policía. La ministra de Exteriores, Arantxa González, asegura que Delcy Rodríguez, que tiene prohibido el ingreso en la Unión Europea, no entró en ningún momento en territorio español. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, nunca llegó a entrar legalmente en territorio español durante su escala del pasado lunes en el aeropuerto madrileño de Barajas, según aseguran tanto fuentes del gobierno como de la policía. Rodríguez tiene prohibido el ingreso en territorio de la Unión Europea, como parte de las sanciones acordadas por Bruselas contra el régimen de Nicolás Maduro por su política represiva y la ausencia de libertades democráticas en ese país. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha insistido desde Rabat en esta idea. La vicepresidenta de Venezuela no entró en la Unión Europea a través de España, porque no puede hacerlo, ha garantizado. Según fuentes policiales, el ministro José Luis Ábalos subió al avión para convencer a Rodríguez de que no abandonase el aparato, tras ser advertido de que ésta pretendía bajar a tierra, lo que hubiera provocado un incidente diplomático. La mandataria venezolana insistía en descender de la aeronave, a pesar de que un comisario de policía le había comunicado que, si lo hacía, sería detenida en virtud de las sanciones europeas, según las citadas fuentes. Esta versión difiere de las de Ábalos, quien ha asegurado que acudió al aeropuerto a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad y que no mantuvo ningún encuentro formal con la vicepresidenta. La ministra de Exteriores, desde Rabat, ha dado por buena la versión de Ábalos, aunque para ella lo más importante es que Rodríguez nunca entró en territorio español. La escala en Madrid de la número 2 de Maduro, que procedía de Caracas y tenía como destino final Turquía, se ha situado en el centro de la polémica en España tras conocerse que durante su estancia en el aeropuerto se vio con el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Según fuentes policiales, cuando el avión aterrizó en Barajas, la tripulación quiso bajar a tierra a descansar. En ese momento, siempre según estas fuentes, Delcy Rodríguez solicitó de manera insistente poder abandonar el avión, lo que motivó que una de las personas presentes en el aparato llamase a Ábalos para que mediase. El ministro Ábalos llegó entonces al avión junto con un comisario de policía, quien informó a la vicepresidenta venezolana de que no podía bajar y que, si lo hacía, tendría que ser detenida al tener prohibido el acceso a la Unión Europea. Rodríguez insistió de forma vehemente en entrar en la terminal de Barajas, pero, aseguran las fuentes, fue Ábalos quien calmó a la vicepresidenta venezolana, que al final desistió y se quedó en la aeronave, acompañada durante un rato por el ministro, mientras la tripulación se iba a descansar. Los partidos de la oposición han lanzado una ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones al ministro. Ábalos asegura que su encuentro con Rodríguez, pasada la medianoche del domingo, fue puramente casual, ya que él había acudido al aeropuerto solo para recibir al ministro venezolano de Turismo, Félix Plasencia, que viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta, pero se quedó en Madrid para asistir a la Feria Internacional de Turismo Fitur. Ábalos sostiene que su recepción a Plasencia era puramente personal, ya que ambos son amigos desde hace tiempo. Fuentes policiales explicaron que el avión en que viajaban Rodríguez, Plasencia y otros miembros del equipo de asesores de la vicepresidenta realizó en Madrid una escala técnica para el descanso obligatorio de la tripulación y el repostaje del avión de la compañía Sky Ballet. Como la vicepresidenta, según las mismas fuentes, no entró en lo que legalmente se considera territorio español, la policía se limitó a dar protección y garantizar la seguridad de las personalidades. Fuentes del Ministerio de Exteriores difundieron la misma versión. Según el registro de actividad del avión, este aterrizó en Barajas a las 0,12 del lunes tras un viaje de casi 9 horas desde Caracas. Salió de Madrid con destino a Estambul a las 14:42. La polémica por el encuentro de Ábalos con la número 2 de Maduro se produce en vísperas de la llegada a Madrid del líder venezolano Juan Guaidó.
reconocido como presidente del país por la mayoría de la comunidad internacional frente al grupo que mantiene el gobierno. Guaidó se entrevistará este sábado con la ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya, y recibirá el homenaje de la comunidad de exiliados venezolanos, así como del Ayuntamiento y del Gobierno Autónomo de Madrid, ambos en manos de una coalición entre PP y Ciudadanos. Los partidos de centroderecha han criticado al presidente del gobierno por no recibir el mismo a Guaidó. Zapatero sugiere que con Venezuela se comete el mismo error que llevó al desastre de Irak. Dice el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que lo que ocurre en Venezuela le recuerda mucho a Irak, un país destruido tras la invasión de Estados Unidos en 2003. Afortunadamente, esto es América Latina y es otra cosa, agregó. Lo que pasa en Venezuela me recuerda mucho a Irak. Miré lo que pasó allí y las consecuencias que ha tenido. Afortunadamente, esto es América Latina y es otra cosa. Esto dice textualmente el expresidente de España a la periodista Àngels Barceló en Cadena SER. José Luis Rodríguez Zapatero se refiere a la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Alegando que el país tenía armas de destrucción masiva. Nunca hubo pruebas de que esto fuera cierto, y aún así se produjo el ataque de Estados Unidos y la caída en la desgracia de Irak con el apoyo del gobierno de España, liderado entonces por José María Aznar. Zapatero sostiene que en Venezuela hay mucha desinformación. Lo digo yo que he estado 38 veces en ese país. Añadió que las noticias que se divulgan en el país son 90% sesgadas, por lo que nadie habla objetivamente sobre Venezuela. Sobre el reconocimiento a Juan Guaidó y el intenso apoyo que ha recibido de Estados Unidos, afirma que ha generado una situación insólita en el derecho internacional y también para autoridades empresas. Dicen que las autoridades están en su derecho de no reconocer a un gobierno, incluso de boicotearlo. Pero lo de reconocer a Juan Guaidó y su equipo es un error. Resulta que hay un gobierno que es el de Estados Unidos que le da los activos de Venezuela en el exterior sin ningún título más que un reconocimiento. Preguntado por el papel de España, dice que el gobierno ha jugado un papel prudente, porque reconoce los dos sectores que hay en Venezuela, el de Maduro y el de la oposición. Aunque no lo diga Zapatero, lidera Guaidó. España ha tenido un papel prudente. La verdad es que hay un gobierno que es el que gobierna en Venezuela, el de Maduro, que es el que tiene el control de la autoridad y es el que concede licencias y visados, agregó. Sobre el presidente Pedro Sánchez y el no recibimiento a Juan Guaidó, dice que es un acierto del mandatario español. Acierta, hay que cambiar muchas actitudes sobre Venezuela, promover sanciones, querer derrocar a un gobierno y no prever el diálogo entre dos sectores de la sociedad que, nos gusten o no, existen, es un error. Zapatero considera que Pedro Sánchez arriesga con su apuesta hacia Venezuela. En las cosas que cuestan en política hay que jugársela y hay que arriesgar. Y el gobierno está arriesgando, dijo. Los beneficios de Rusia y China por apoyar a Maduro. Rusia y China se la jugaron por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y ya comienzan a ver algunos beneficios de esa alianza. En un año, la petrolera rusa Rosneft recuperó más del 65% de la deuda que tenía con Venezuela y China logró garantizar el flujo de petróleo de Venezuela para el pago de deuda. Rusia. En tan solo un año, la petrolera rusa Rosneft recuperó gran parte de la plata prestada a PDVSA. La deuda se produjo de 2.300 millones de dólares en 2018 a 800 millones a finales de 2019. La cifra no es despreciable, pero el ex diplomático de carrera William Bromfield considera que el interés económico de Rusia en Venezuela es marginal. Rusia es exportador de petróleo, entonces su interés económico no es dominante. Rusia, específicamente Vladimir Putin, está jugando un juego geoestratégico, geopolítico en este momento, dijo Bromfield en la entrevista con La Voz de América. Fernando Kutz, exdirector de Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, considera que Rusia ve en Venezuela la oportunidad de desafiar a Estados Unidos en su área de influencia.
de la misma manera como Rusia siente que Estados Unidos lo hace al apoyar a Ucrania con 400 millones de dólares al año en asistencia militar. Rusia gusta de hacer cualquier cosa que deje preocupado a Estados Unidos. En el caso de Venezuela, este es un país muy próximo a nosotros, asegura Kotz. China. Por razones ambientales, China está reemplazando el carbón como fuente de energía, por lo tanto, importa petróleo de la mayor cantidad de países y no quiere depender de unos pocos proveedores. Venezuela hace parte de esa estrategia y está en la lista de las 15 naciones del mundo que más petróleo le vende a China. En mi opinión, el interés es 99% comercial y económico básicamente. Ellos no están jugando en el drama político de Venezuela en este momento, explica el ex embajador Brownfield. Por el momento, lo que ha logrado China con el apoyo al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, es garantizar que PDVSA le siga mandando petróleo para pagarle el préstamo de 23.000 millones de dólares. China ha reestructurado la deuda de Venezuela, pero no le ha facilitado nuevas líneas de crédito a Maduro.